este video vamos a ver todo sobre el volumen de cilindros. Entonces, como en todos mis videos sobre volumen, doy la definición primero sobre volumen. ¿Qué es volumen? Volumen se refiere a la cantidad de espacio dentro de una figura. En este caso yo siempre lo imagino como un contenedor. Y bueno, antes de continuar, no solamente puede ser un contenedor, también lo pueden imaginar como una figura sólida, como un bloque de cemento, un bloque de madera, algo así, que toda la figura está compuesta de ese material, si sea madera o cemento, lo que sea. Es un sólido, pero todavía algunas veces piden cuánto material de ese material, si es madera o cemento, lo que sea, está en esa figura. Y todavía es volumen, ¿ok? Entonces, las dos cosas, sólidos o contenedores, pero para mí yo siempre pienso de contenedor, no sé por qué, pero así soy yo. Están hablando de volumen. Y en este caso estamos hablando de cuánto espacio está dentro de un cilindro. Entonces, un cilindro se parece mucho a mi botella de agua. Tiene una base circular, ¿verdad? Y luego tiene cierta cantidad de altura y obviamente que tiene cierta cantidad de espacio dentro de esta figura. Y eso siempre se refiere a volumen. Ok, la fórmula para el volumen de un cilindro es muy similar al área, bueno, debería de ponerla a la fórmula de área de un círculo. Okay, entonces, las dos fórmulas de volumen de cilindro y área de un círculo son muy similares, porque los dos contienen pi por radio al cuadrado, lo que está aquí. Pi por radio al cuadrado, los dos tienen eso. Y recuerden que pi por radio al cuadrado es la fórmula del área de un círculo. Entonces, pues el área, pues el área se refiere a algo que tiene dos dimensiones, una superficie plana, ¿ok? Y entonces volumen está hablando de algo como sólido o que puede contener material adentro de esa figura. Algo plano no puedes llenar con algo, ¿verdad? Entonces, pi por radio al cuadrado se refiere al círculo, específicamente a este círculo, y vamos a sacar el área de este círculo primero. Vamos a sacar el área o ¿cómo se dice? El espacio de dos dimensiones de esta figura, círculo, y luego lo vamos a multiplicar por su tercera dimensión, en este caso sería altura. Y es lo que tenemos aquí en la fórmula. Tenemos el área del círculo, dos dimensiones, por un tercer dimensión. Y eso en este caso va a ser la altura. Pues lo escribí de esta manera, pero si estás haciendo el examen, por lo menos aquí en Nuevo México, y los exámenes dan una hoja de fórmulas, te dan una hoja de todas estas fórmulas, aunque yo prefiero que ustedes lo memorizan mejor que andar buscando cuál es la fórmula. Pero cuando te dan la fórmula, muchas veces se parece como pi por radio al cuadrado por h. Y ese es nomás porque está mal traducido o no está traducido del inglés al español. H en inglés es altura, en inglés se pronuncia height, ¿verdad? Y así que nomás para que reconocen cómo tal vez se puede mirar la fórmula si no la memorizaron, ¿ok? Pero en español, pues, iba a poner nomás la A, pero tal vez después pongo nomás la A, pero aquí sí escribí la palabra. Entonces, dos dimensiones por tercera dimensión para tener volumen, porque el volumen siempre se refiere a tres dimensiones. Ok. Y como todos, siempre, bueno, a veces, depende del problema, pero a veces estos problemas requieren el uso de álgebra, ¿ok? Y pues, vamos a ver ejemplos de eso. Ok, vamos a comenzar. Ok, en este problema vamos a ver cómo se hace el volumen de un cilindro, de este cilindro específicamente. Aquí puse la fórmula pi por radio al cuadrado por A. Ya saben que A significa altura, la altura de este cilindro. ¿Y qué más? Oh, tal vez, ya les dije, pero en una hoja de fórmulas, aquí por lo menos donde estamos aquí en Nuevo México, Albuquerque, va a ser H. Ok, así que es mejor que ustedes memorizan las fórmulas en una manera que funciona, pero que ustedes entienden también, ok. Entonces, la fórmula requiere radio y altura.
y este ejemplo ya tiene todo eso ya listo. Aquí puse la muestra de la diferencia entre radio y diámetro. Para explicar otra vez, radio es la distancia del centro de un círculo hasta una orilla del mismo círculo. El centro a su orilla. Diámetro es la distancia de un lado hacia el otro, pero que pasa por el centro. Muy importante eso. Y ese es el diámetro. Y diámetro y radio están muy conectados. Porque, porque uno es el doble que el otro. O tal vez uno es la mitad que el otro, ¿verdad? Entonces, en este caso, radio es la mitad de diámetro. O diámetro es el doble de radio. Si me dan uno de estas dos fórmulas, o dos dimensiones, puedo sacar el otro. Si me dan radio, les puedo dar diámetro. Si me dan diámetro, puedo encontrar radio, viceversa, ¿ok? En este caso, como dije, este cilindro tiene la distancia, la parte superior, ¿verdad? Este círculo que está encima, como la tapadera o como quieren imaginarlo, nos dieron el radio de este círculo, del centro hacia una orilla, y eso mide 3 milímetros, ¿cómo se dice? milímetros, y la altura es 8. Entonces, básicamente, ya otra cosa, esta letra, ya saben, cuando vimos área de un círculo, esta letra es una letra griega que representa pi, se llama pi, y representa un decimal muy específica a círculos, ¿ok? Entonces, aquí lo vamos a representar como 3.14. Perdón. Pero cuando lo voy a sacar la operación, pues voy a usar el botón pi en la calculadora porque es más preciso. Nada más por eso. No voy a multiplicar 3.14. La calculadora va a multiplicar 3.14, bla, 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 bla. Un decimal mucho más grande. Pero más para representarlo aquí en el pizarrón. Entonces, voy a utilizar paréntesis. Radio al cuadrado, voy a poner eso. Radio, ya dije que son 3. Y altura es 8, la altura del cilindro. Y ahí está, básicamente esa es la fórmula. Tenemos dos multiplicaciones. 3.14 por radio, radio al cuadrado por 8. Dos multiplicaciones. Y además de eso tenemos un exponente. Y en orden de operaciones siempre se aplica cuando tenemos más de un paso o más de una operación en un problema. En este caso, el exponente se saca primero y luego las multiplicaciones. ¿Ok? Entonces, este exponente lo puedo sacar mentalmente. Entonces voy a reescribir 3.14. 3 al cuadrado es 9. Y bajo el 8 porque no hemos hecho nada con el 8 todavía. Y la verdad, pi por radio al cuadrado es el área del círculo. Es el área de esta superficie, del tapadera, si quieren decir. Y pudiera multiplicar pi por radio al cuadrado, o sea, pi por 9, y eso me diera el área de ese círculo. ¿Ok? Puedo hacer eso, o también, es importante entender eso, porque algunas veces quieren saber el área de los dos tapaderas, o depende de la pregunta, pero, como digo, este sería el área del círculo, una de las dos círculos que tiene este cilindro. El otro sería, ¿verdad?, acá abajo, algo así. Pero, de hecho de que estoy sacando el volumen, yo nomás tengo que multiplicar, no importa el orden. Y de hecho, yo puedo hacer multiplicación 9 por 8 mentalmente. ¿Ok? Entonces voy a hacer ese primero. Claro que no estoy buscando el área del círculo todavía, en este ejemplo. Y 9 por 8 son 72. Y a este punto, ahora sí voy a utilizar la calculadora para sacar el volumen de este cilindro. ¿Ok? Entonces, a ver. Este de acá. Ok, calculadora, a ver si lo pueden ver un poquito mejor esta vez que en otros videos. Pi es este botón que está aquí. Entonces, pi. Se pone la letra griega en la pantallita ahí. Y luego por 72.
Ok. Y esto me da 226.194, bla, 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 bla. El decimal continúa por mucho tiempo. Pero yo nomás voy a poner, vamos a redondear nomás al entero. 226. Ok, esta vez. Y podemos decir que es aproximadamente, recuerden que estas líneas que son como dice aproximadamente 226 milímetros cúbicas. Ok, y esta sería la respuesta, el volumen aproximadamente de este cilindro. Ok. Algunas veces piden todo el decimal o decimal redondeado al centésima más cercana, pero aquí nomás quería enfocarme más en cómo se hace los pasos de esta fórmula. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo. Quitar todo esto y lo comenzamos de nuevo. Voy a quitar esto, voy a quitar esto. Ok. Esta vez vamos a cambiar las dimensiones. Vamos a poner esta dimensión y acá lo voy a poner. Acá arriba voy a poner la dimensión. Vamos a poner pulgadas esta vez. Ok. ¿Qué puse ahí? ¿Cuál dimensión les di? Y vamos a decir que este sería por 10 pulgadas de altura. Utilizamos la misma fórmula. Ok, ¿saben? Déjame moverlo un poquito más para acá. Claro que no me tienen que mirar a mí, nomás tienen que mirar los números, ¿verdad? Entonces, pi por radio al cuadrado por altura. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? ¿Qué hice diferente en este ejemplo? Puse 8 pulgadas, pero ¿qué representa los 8 pulgadas? Representa diámetro, porque es la distancia de un lado hacia el otro del círculo. Y la fórmula no nos piden diámetro, quieren radio. Pero como les dije antes, si me dan radio puedo sacar diámetro, si me dan diámetro puedo sacar radio. En este caso me dieron diámetro 8 pulgadas, radio es la mitad del diámetro, o sea la mitad de los 8, 4 en este caso. ¿Ok? Entonces, pi por 4 al cuadrado y altura esta vez son 10. Ok. Y como digo, no voy a usar 3.14, voy a utilizar el botón, ¿verdad? En la calculadora. Continuando con los pasos, bajo el 3.14 porque todavía no voy a hacer nada con eso. También voy a bajar esto porque el orden de operaciones dice que tenemos que hacer el exponente primero. Siempre, 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 siempre. Entonces 4 al cuadrado son 4 por 4 o 4 multiplicado por sí mismo 2 veces. ¿Ok? Son 16. Y si me fueran pedido, vamos a hacer eso. Vamos a sacar el área de este círculo, ¿ok? Si le imaginan como mi botella de agua, vamos a decir que vamos a sacar el área de este círculo. Y recuerden que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Y es lo que tenemos aquí. Es lo que tenemos aquí mero. Pi por radio al cuadrado. Si saco esto, me va a dar el área de uno de los dos círculos. ¿Ok? Vamos a sacar esto así de una vez. Tengo la curiosidad nomás para ver. De hecho de que tiene pi, voy a usar el botón pi. Ok. Pi por, en este ejemplo son 16. Radio al cuadrado son 4 al cuadrado, 16. Ok, si pueden ver eso. Me dio 50.26. Ok. Y eso sería nomás el área de esa superficie, nada más. O de abajo. Ok. Entonces ya hice 3.14 por 16 y por 10, así que voy a utilizar el mismo, ¿cómo? La misma respuesta que me tocó antes, que me dio antes, por 10, la tercera dimensión. Y me da 502, ¿dónde lo pueden ver? 502.654, etc. ¿Ok? Entonces en este ejemplo vamos a poner todo.
Otra cosa que estaba diciendo antes, que hicimos en el otro ejemplo, pues pueden multiplicar esto mentalmente bien fácil. Son 16 por 10, son 160, y entonces pi por 160 y te va a dar lo mismo. Esta vez sí fue desde la izquierda hacia la derecha, en esa dirección, donde sacamos el área del círculo primero y luego multiplicamos por la altura. Pero, de todas maneras, nos dio volumen igual a 502.654. ¿Ok? Pulgadas, no cúbicas. Nunca deben de olvidarse de eso, ¿ok? Porque unidades cúbicas refiere a volumen. ¿Ok? ¿Qué les parece? Este fue un ejemplo muy directo, muy al punto, como digo. Te dan un cilindro con todas sus dimensiones y tenemos la fórmula y es nomás sustituir la información del cilindro en la fórmula y hacer un exponente, sacar un exponente y dos multiplicaciones. ¿Ok? Vamos a ver el otro. Ok, en este problema todavía tenemos un cilindro, pero la pregunta es algo diferente. Este no es igual que el anterior, obviamente. El anterior era uno de esos ejemplos muy directos. Te dan el cilindro con todas sus dimensiones necesarias para encontrar volumen y piden el volumen. Este es poquito diferente. El problema dice, ¿cuál es la altura aproximada del cilindro? Obviamente este cilindro. Y puse acá en roja altura para que podamos ver que aquí estamos buscando la altura del cilindro. En este caso nos dieron, primeramente, ¿qué es esta dimensión? Es 10 pies, pero ¿cómo se llama esa dimensión específica? Nos dieron el diámetro, ¿verdad? 10 pies. Y también nos dieron, ¿qué es esto? 471.23 pies cúbicas. Cuando tienen unidades, si son centímetros o lo que sea, pero unidades cúbicas, significa que están hablando de volumen. El volumen de este cilindro es 471.23. ¿Okay? Y sabemos que es volumen nomás porque ponen unidades cúbicas. ¿Okay? Ahora, si nos fueran dado pies cuadrados, eso está refiriendo a ¿qué? A área. ¿Ok? Muy bien. Y vamos a aproximar, porque cuando estamos trabajando con cosas circulares, tenemos que usar ese decimal pi. Y de hecho de que pi es un decimal que continúa a infinidad, es muy difícil tener un número así bonito, cerrado, ¿verdad? Y por eso muchas veces cuando estamos trabajando con círculos, dicen aproximadamente. ¿Ok? Entonces, tal vez la primera pregunta que deberíamos de preguntarnos a sí mismos es, ¿cómo sacaron volumen? ¿Cómo sacaron 471? ¿Cómo hicieron eso? ¿Qué hicieron para obtener ese volumen? Pues todo el mundo tiene que usar la misma fórmula que nosotros ya sabemos de memoria, ¿verdad? Y esa fórmula es pi por radio al cuadrado por altura. Okay. La persona que hizo este problema, hizo este problema, utilizó esta fórmula para obtener este volumen. Y entonces, eso quiere decir que, sabemos la fórmula, bla, 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 y dio 471.23. Obviamente pies cúbicas, pero no lo voy a escribir acá. Porque básicamente ahora, como en esta forma, de hecho de que tenemos signos iguales, información en los dos lados de esos signos iguales, tenemos una ecuación. Entonces, para poder resolver esta ecuación, solamente puede faltar un dato de información. Si falta más, entonces no lo estamos haciendo bien, o nomás falta más información y no se puede resolver. Pero si hay nomás un dato que falta, podemos encontrar ese dato usando álgebra, ¿verdad? Entonces, ¿tenemos pi, sí o no? Pues siempre tenemos pi cuando estamos trabajando con esta fórmula, pues, ¿ok? Así que esta letra pi no es un número desconocido.
es 3.14, bla, 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 un decimal muy largo. Y es el botón en la calculadora. Así que tenemos eso. Esa no es información que no sabemos. Sabemos lo que significa pi. ¿Tenemos radio, sí o no? Pues no nos dieron radio, pero podemos sacar el radio, porque sabemos que aquí nos dieron diámetro y sabemos que radio es la mitad del diámetro. Entonces el radio va a ser 5. Y voy a utilizar paréntesis para mostrar la multiplicación. Y sabemos que pi y r, o r al cuadrado, están multiplicados solamente del hecho de que están así escritos juntos, sin nada entre ellos, como una resta o algo así. Pegados, multiplicados, ¿ok? Radio al cuadrado por altura. ¿Sabemos la altura, sí o no? Pues obviamente no, eso es lo que están preguntando en la pregunta. No sabemos la altura. Entonces, esa pieza de información queda así como un variable desconocida. Y, ok, igual a 471.23. Bueno, ya sustituí toda la información que me dieron en la fórmula, o con la fórmula, y salió como una ecuación donde hay nomás una letra que falta, un variable que falta, un dato, una pieza de información que falta. Y cuando tenemos eso, se puede resolver por A. Podemos resolver esta ecuación por A. Básicamente eso quiere decir que queremos A solo en un lado de los signos iguales y lo demás de los números conocidos al otro lado. De hecho, de que tenemos A acá en este lado izquierdo, vamos a pasar todo esto hacia el otro lado con el 471, ¿ok? Pero ¿cómo se hace eso? Este lado izquierdo se puede simplificar porque hay operaciones que podemos hacer. Podemos hacer una multiplicación, pi por radio al cuadrado, y luego tenemos radio al cuadrado. De esas dos operaciones, ¿cuál se hace primero? Se hace el exponente primero, siempre. Orden de operaciones dice que exponentes vienen antes que multiplicaciones. 5 al cuadrado son 25. Entonces voy a reescribir todo haciendo solamente esa operación, nada más. Y voy a bajar lo demás como lo tengo, porque no he hecho nada con lo demás. Estoy haciendo un paso a la vez. Y mi sugerencia para ustedes es tener un buen hábito de organizar su información. Y eso básicamente quiere decir que tenemos que reescribir la ecuación varias veces hasta que ya terminamos, ¿verdad? Pero yo sé que no es algo bonito, parece que es mucho trabajo, pero la verdad no es nomás copiar lo que tenemos en el renglón anterior, haciendo nada más una cosa diferente, así que no es tan complicado, ¿ok? Entonces aquí ya hice el exponente, ahora puedo hacer la multiplicación, y es lo que voy a hacer para simplificar este lado lo más posible, utilizando la calculadora, porque voy a usar pi, ¿verdad? Entonces pi por 25, ¿verdad? Pi por 25, y eso me da 78.5398. Yo nomás voy a poner hasta .53, es suficiente, porque me dicen que aproximadamente, no tengo que ser tan específica, ¿ok? Muy bien, entonces 78.53 multiplicado con A. Ya no tengo que utilizar paréntesis porque no hay duda o no hay confusión de hecho de que este es un número y A es otro número. Por eso ya las paréntesis no son tan necesarios. Entonces, igual, como digo, organización, tenemos que reescribir todo varias veces. Pero podemos ver que la ecuación se está simplificando poco a poco. Ok. Entonces aquí tengo 78.53 multiplicado por A igual a 471. Entonces este es el paso, el último paso. Tenemos que despejar, porque como dije antes, queremos A solo en este lado, entonces de los signos iguales. Entonces no está solo, está pegado o junto con 78.53. ¿Cuál es la operación que tiene a esos dos números juntos? De hecho de que estén escritos así, pegados, juntos, eso significa que están multiplicados. Para deshacer una multiplicación en álgebra, hacemos la operación contraria. Entonces vamos a dividir entre el número
y el signo, pero este no tiene mucho que ver con signos, más para que sepan, entre el número que queremos eliminar y queremos eliminar 78.78, 78.53, y es lo que voy a dividir a los dos lados, porque lo que se hace en un lado de los signos iguales se hace en el otro. Básicamente estoy quitando 78 de este lado y dice que son iguales, entonces si quito 78 de este lado tengo que quitar lo mismo del otro lado para mantener esa balanza, ¿verdad? Entonces lo que se hace en un lado se hace lo mismo en el otro, pero cualquier número entre sí mismo da 1. 78.53 entre sí mismo va a dar 1. Y esto va a ser una A, pero ya les he explicado varias veces que una A es nomás A. 1 por 2 es 2, 1 por A es A. Entonces aquí ya es el paso final. ¡Yay! Al fin, ¿verdad? Es nomás hacer la división y esto nos va a dar altura. Ok, vamos a hacer esto con la calculadora. Ok, entonces... y como se entiende esto, la división cuando están así en forma de fracción, esta división es numerador entre la línea entre 78, denominador 471.23 entre 78.53. Entonces así en ese orden de arriba hacia abajo se pone la calculadora. Pero yo lo voy a hacer 471.23 entre 78.53 y me da 6.000. Así que aproximadamente 6. Y es lo que voy a poner. Ok. Entonces podemos ir, bueno, aquí podemos ir, terminamos la ecuación. Da 6. ¿Y cuál es la unidad? Son pies, 6 pies. Ok. O podemos ver que acá son 6 pies. Ok, entonces, este tipo de problema es, como digo, parece que es mucho trabajo, pero es nomás mucho reescribir la misma cosa varias veces. Cada renglón nomás estamos haciendo una cosa diferente, una cosa a la vez, reescribiéndolo para mantener todo bien organizado, porque obviamente cuando son problemas de este tipo, organización es indispensable. Entonces, cuando nos dan un total, como el volumen o el área o algo así, y falta una dimensión de esa figura, normalmente usando la fórmula podemos sacar la parte que falta, esa dimensión que falta. Pero como digo, imaginamos primeramente cómo sacaron este volumen. Pues utilizaron el volumen. Y cuando lo hicieron, dio igual a lo que nos dieron en el problema. Y de ahí comenzamos a sustituir la información en la fórmula, basándonos en lo que nos dieron. En este caso no nos dieron altura, pero sí nos dieron diámetro, y sabemos que diámetro, radio es la mitad del diámetro, entonces 5 al cuadrado para que tuviéramos el radio. Y de ahí vimos que después de sustituir toda la información que nos dieron con la fórmula que sabemos de memoria, hubo nomás un variable, un dato que faltaba, y eso quiere decir que se puede encontrar utilizando álgebra, ¿ok? Y ahí está. Ok, mucha suerte. Vamos a ver otro problema poquito diferente. Ok, en este problema, bueno, este problema es casi igual al anterior que hicimos. Bueno, dice, ¿cuál es el radio aproximado de este cilindro? En el sentido, bueno, comparado con el anterior que hicimos, los dos tienen el volumen. Esta vez sí puse la letra V para significar volumen, pero la verdad no tienen que poner esa letra. De hecho, de que ponen unidades, en este caso centímetros cúbicas, tenemos que ya entender que eso se está refiriendo a volumen. Pero esta vez sí nos dieron la altura de este cilindro. Lo que falta esta vez es el radio. ¿Okay? No es para que sepan, tal vez nos pueden preguntar la misma cosa, en vez de radio decir cuál es el diámetro. Y el procedimiento para los dos, radio o diámetro, el problema se resuelve casi igual para las dos cosas. ¿Ok? Entonces, igual como en el otro que hicimos, tenemos que preguntarnos
¿Cómo llegaron a obtener 88 centímetros cúbicos? El volumen de este cilindro. ¿Cómo obtuvieron el volumen de este cilindro? Pues, ¿saben? Antes de continuar, a ver si ustedes lo pueden hacer. De hecho de que ya hicimos uno que es parecido a este, en vez de radio pidieron altura. A ver si ustedes pueden figurar este problema, a ver si pueden sacar la respuesta. Paran el video a ver cómo les va. ¿Ok? Tengo fe en ustedes. Ok, ahora sí voy a continuar. Entonces, ya les di la pista de cómo se comienza. Tenemos que preguntarnos cómo llegaron a obtener 88 centímetros cúbicos como el volumen de este cilindro. Pues usaron la fórmula, ¿verdad? Usan la fórmula de un cilindro, del volumen de un cilindro. Y ese sería pi por radio al cuadrado por altura, ¿verdad? Y eso, cuando hicieron toda esa operación, les dio 88 centímetros cúbicos, pero de hecho de que lo estoy escribiendo como en una ecuación, no voy a poner las unidades cúbicas. Y luego, el siguiente paso sería, la idea es de que en una ecuación queremos solamente un variable o un variable desconocido, un dato que no se sabe. Entonces aquí hasta ahora tengo A, no sé lo que es A, no sé lo que es R, no sé lo que es pi. Bueno, pi, siempre tenemos pi. Cuando estamos trabajando con cosas circulares, tenemos pi y ya es un botón en la calculadora, así que siempre tenemos pi. Podemos comenzar ahí. Tenemos pi, es igual o equivalente a 3.14. Y luego R, tenemos R o radio. Y no, obviamente que eso es lo que nos están preguntando en la pregunta. Entonces, voy a poner R al cuadrado dentro de sus paréntesis. Y luego me pregunto si tenemos A. ¿Tenemos la altura del cilindro, sí o no? Y sí, nos dieron la altura, nos dieron esta dimensión, 7. Y voy a escribirlo con paréntesis para mantener esa multiplicación. Todo está multiplicado. Y todo esto va a dar, es igual a 88. Y ahora podemos ver que solamente falta un variable. Y cuando tenemos un variable que falta, información en dos lados de signos iguales, esa es una ecuación que se puede resolver con álgebra. ¿Ok? Para hacer eso, comenzamos a simplificar este lado izquierdo. Porque acá ya está simplificado, es nomás un número así solo. Pero acá todavía hay cosas que puedo hacer. Específicamente hay una multiplicación que podemos hacer. De hecho de que los tres datos están multiplicados, no importa el orden en cómo se multiplican, pero en este caso me hace falta el radio, entonces lo que puedo multiplicar son estos dos, pi por 7. Ok, y vamos a hacer eso con la calculadora. Prefiero usar eso porque por eso dicen aproximado, porque pi es un decimal que continúa para siempre, parece. Oh, no, de verdad, para siempre, infinidad. Entonces, pi por 7. Pi es mi botón que está aquí. Entonces, pi por 7. Sí, ¿dónde lo pueden mirar? Ah, más o menos ahí. Pi por 7. Y es igual a 21.99. ¿Ok? Entonces, yo voy a poner eso. Voy a poner 21.99. ¿Por qué no? Entonces, cuando multiplico estos dos, ¿cómo está mi azul? Pi por 7 me da 21.99. Y por R al cuadrado, ahora sí no voy a usar paréntesis, R al cuadrado. Bueno, ¿por qué no? Ahí lo dejamos, lo ponemos con paréntesis, está bien. Si quieren. Ok, entonces tengo este número, 21, casi 22. Multiplicado por este número R al cuadrado es igual a 88. La idea es de que quiero, en cualquier ecuación, quiero dejar el variable solo en un lado de los signos iguales. R no está solo, está multiplicado con este y además de eso está multiplicado por sí mismo. Pero en este caso tengo que deshacerme de este 21. Deshacerme quiero decir que quiero eliminarlo de este lado izquierdo. Y para hacer eso tengo que hacer la operación contraria de la multiplicación que tiene estos dos números pegados, están juntos por multiplicación.
Entonces, para separarlos o despejarlos, voy a dividir entre el número o la cantidad que quiero eliminar. En este caso, quiero eliminar el 21, es lo que voy a hacer. Cualquier número entre sí mismo da 1. Entonces, ahora tenemos un r al cuadrado. Ok, un r al cuadrado. Pero lo que se hace en un lado, esta división, se hace lo mismo en el otro lado de los signos iguales. Entre 21.99. Signos iguales. Y voy a hacer esta división con la calculadora. Ok. Entonces, 88. ¿Dónde lo pueden mirar? Con mucho brillo, ¿verdad? 88 entre 21.99. Ok, igual a 4.001. Ok, bueno, ¿por qué no? Vamos a poner aproximadamente son 4. Ok, vamos a poner eso. Pero nomás para hacerlo así como más exacto, voy a poner hasta la milésima. Me dio 4.001. Y entonces, ahora este es el último paso. Este es un poquito diferente que el anterior que hicimos, donde el último paso era nomás dividir y eso era todo. Ahora tenemos algo un poquito diferente. Tenemos que deshacer un exponente. En este caso, r al cuadrado. Esto dice r por r 2 veces y no quiero eso. Quiero nomás un r. Y yo creo que nomás viendo la respuesta ya más o menos algunos de ustedes ya saben la respuesta. Pero quiero hablar un poquito de esto, de cómo se hace. En álgebra, para deshacer una letra, en este caso r al cuadrado, lo contrario sería la raíz cuadrado de r al cuadrado. Entonces, es esta casita. Se llama el radicando en español. ¿Ok? No es la misma casita de división. Tiene este otro punto y cosas así. Bueno, se mira así. Y déjame mover este poquito más a la derecha. Ok. Y lo que se hace en un lado se hace en el otro. Y otra cosa de este radicando. Este radicando, bueno, se dice, esta forma en rojo, dice la raíz cuadrada. La casita viene con un 2, pero no escriben el 2, porque la casita básicamente dice al cuadrado. Entonces no utilizamos el 2. Cuando es algo diferente como raíz cúbica, entonces sí tenemos que escribir el 3, o la cuarta raíz se tiene que poner el 4, quinta raíz, etc. Pero si es la raíz cuadrado, la casita ya tiene eso. Esto es lo que dice. Y cuando ponemos la raíz cuadrado de una letra al cuadrado, se cancelan la casita y el cuadrado, dejando solo el variable, o en este caso r. Lo dejas solo. Okay. Y acá voy a utilizar la calculadora. Y si quieren, como digo, practiquen más con sus raíz cuadrados con álgebra. Tengo un video sobre eso también. Pero bueno, 4001, perdón, así no se hace en esta calculadora. Primeramente tengo que poner el radicando este casita, ¿ok? Para hacer eso, aquí en esta calculadora está en verde sobre este botón que dice x al cuadrado. Está escrito en verde arriba de ese botón. Entonces, de hecho de que está en verde, tengo que primeramente oprimir el segundo, que también es un botón verde, esa es la pista, ¿verdad? Entonces, segundo, y luego pongo ese botón x al cuadrado y me va a dar ese casita, el radicando, y ahí lo pueden ver. Pienso que lo pueden ver. Entonces, ahora bajo la casita o bajo el radicando, voy a poner 4.001. Ok. Y este calculador tiene la opción de cerrar las paréntesis, porque en la cosa dice paréntesis, ¿verdad? Paréntesis 4.001. Lo puedo cerrar, es este botón aquí, pero la verdad no es necesario para este ejemplo. Nomás puedo poner Enter y de una vez sale 2.0002. Así que aproximadamente, y básicamente exactamente, o exacto, son 2.
2 centímetros. Ok. Entonces el radio es igual a 2 centímetros. Ok. Así es. Pues es igual al otro. Bueno, en el sentido de que usamos álgebra. Nos dieron el total, o sea, el volumen. Perdón. Y utilizamos la fórmula que ya tenemos en memoria, right? Memorizado. Usamos la fórmula. Y luego comenzamos a sustituir la información que nos dieron en la fórmula para ver si nomás falta una cosa. Y es lo que esperamos, porque cuando falta nomás un variable o un dato de información, álgebra nos deja resolver por ese dato que falta. Y despejamos, simplificamos, hasta que tuvimos r al cuadrado y tenemos que deshacerlo con raíz cuadrado de r al cuadrado. Y eso básicamente quita el cuadrado y la casita, dejando la letra solo. Y luego se hace lo mismo. En este caso utilizamos la calculadora y siempre sugiero que usen la calculadora, aunque este sí era más o menos sencillo. La raíz cuadrada de 4 sí son 2, pero... Y practiquen con su calculadora, y por eso siempre utilizo esta calculadora, pero yo sé que no todo el mundo tiene esta calculadora. Si tienen otro tipo de calculadora científica, practiquen con ello, porque casi en todos se hace casi igual para todos. En unas calculadoras se pone el número primero, en este caso como 4.01001, y luego hay otro botón que nomás oprimen y esa es la raíz cuadrada de ese número. En esta calculadora tenemos que poner el radicando primero y luego el número bajo la casita. Son muy similares, así que practiquen y mucha suerte con eso. Entonces tenemos un ejemplo más. Ok, este problema, nuestra última problema es este. No escribí con palabras la pregunta, pero aquí les voy a explicar. Y otra vez, quiero ver si ustedes, si quieren, su reto sería a ver si pueden parar el video y a ver si pueden contestarlo después de que lo explico. Entonces, básicamente tenemos dos cilindros. Tienen algo en común. De hecho, de que los dos tienen tienen volúmenes iguales. Aunque tienen diferentes tamaños o diferentes dimensiones. Pero la cantidad de espacio que tienen adentro es igual. El volumen de los dos son igual. Y la pregunta, obviamente, es con este signo de interrogación, ¿verdad? Quieren saber la altura de este cilindro un poquito más largo. ¿Y qué más nos dieron? Nos dieron la altura de este cilindro y nos dieron el radio de este cilindro. Además de eso, también nos dieron el radio de este cilindro. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la altura con esta información y la fórmula que ya tenemos memorizado? ¿Cómo podemos encontrar la altura de este cilindro? Ok, a ver si quieren intentarlo, háganlo ahora. Ok, este tipo de pregunta es bastante común. Hicimos uno parecido en prismas rectangulares también, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿dónde comenzamos? Pues me dicen que el volumen de los dos es igual. Entonces, pues, ¿puedo sacar el volumen de uno de los dos cilindros, sí o no? Sí, sí puedo. Sí puedo encontrar el volumen de este cilindro porque me dieron la altura y me dieron el radio. Y entonces con esa información puedo sacar el volumen de ese cilindro. Con el volumen de ese cilindro ya sé cuál es el volumen del otro cilindro porque dicen que son igual. Con el volumen de ese cilindro puedo utilizar álgebra porque tengo radio y con álgebra pues este es igual como uno de los últimos dos ejemplos que hemos hecho, pero tiene un paso más y tenemos que primeramente sacar el volumen de ese cilindro, aplicar ese resultado por de hecho de que son iguales de volumen, aplicar ese volumen a este cilindro y luego utilizar álgebra para sacar la altura o el variable que falta. Ok, vamos a comenzar. Ok, utilizando la fórmula, vamos a primeramente sacar el volumen de este cilindro que tiene más información o que tiene suficiente información para sacar el área. Otra vez el área, el volumen.
Ok, entonces pi, como sabemos, siempre vamos a tener pi. Ese no es nada desconocido, siempre es un botón en la calculadora, o lo podemos representar como 3.14. Y luego tenemos radio al cuadrado. ¿Tenemos radio en este caso, sí o no? De este cilindro tenemos el radio, sí. Tenemos 4 al cuadrado. Por altura tenemos altura también. Entonces este ejemplo es hasta ahora, pues, nomás sacando el volumen de este cilindro, es igual como el primer ejemplo que vimos en este video, ¿verdad? Es nomás fórmula con su información, sacamos el volumen con la fórmula. Entonces, ya saben que tenemos que hacer orden de operaciones. Tenemos el exponente que tenemos que sacar primero. Entonces, 3.14 por 16. 4 al cuadrado son 16 por 8. ¿Ok? Y yo creo que ya de una vez, porque no sé mentalmente lo que es 16 por 8, así que de una vez voy a poner todo eso en la calculadora. Ok. Entonces, y nomás voy a ir desde izquierda hacia la derecha. Entonces ponemos primeramente pi por 16 por 8. Ok, si pueden ver eso más o menos. Me da 402.12. Y así lo voy a dejar. Bueno, punto 1, 2, 3, 8. Es como ya pueden ver, es un decimal poco largo. Pero yo nomás voy a poner hasta el punto 12. Ok. Ok. Y esto es el volumen de bueno, de hecho de que son iguales, es el volumen de los dos cilindros. Entonces mi volumen es 402.12. Okay. Claro que unidades, en este caso centímetros cúbicas, pero no voy a poner eso todavía. Eso sí lo voy a poner acá en los cilindros. El volumen es 402.12 centímetros cúbicas. Y es lo mismo para este, 402.12 centímetros cúbicas. Ok. Tenemos el volumen ahora de los dos. Y la verdad, el trabajo o la información de este cilindro ya no lo necesitamos. Ya sirvió su función de sacar el volumen del otro cilindro. Porque aquí es donde la pregunta está. ¿Cuál es la altura de este cilindro? Para sacar la altura necesito el volumen y necesito el radio. ¿Okay? Ahora, para confundirlo un poquito más o confundirnos, nos pueden dar el diámetro y tenemos que, pues ya sabemos que la fórmula requiere radio y ustedes ya saben que el radio es la mitad del diámetro. Así que si te dan el diámetro, no hay problema. Igual lo mismo acá, si nos fueran dado el diámetro, no hay problema porque con el diámetro podemos sacar o derivar el radio. ¿Okay? Pero continuando, ahora, ¿qué voy a hacer con esta fórmula o con este volumen? El volumen de los dos, pero especialmente de este cilindro. Pues voy a hacer la misma cosa. ¿Okay? A ver, ¿dónde tengo espacio? Yo creo que lo voy a hacer en otro color, en verde esta vez. Entonces, ahora voy a aplicar la fórmula con la información de este cilindro. Ok, la fórmula es pi por radio al cuadrado por altura y da 402.12. ¿Ok? Ahora como dije, voy a sustituir la información de este cilindro en la fórmula, en la fórmula que tiene ya, ahora que tenemos ya el volumen. Pi, como digo, siempre tenemos pi, es 3.14. Radio, ¿nos dieron radio en este caso? Sí, nos dieron radio así fácilmente. No nos dieron diámetro para sacar la mitad para que nos diera radio, pero sí, nos dieron radio, 2. Voy a poner un poquito más, 2 al cuadrado. Ok. Por altura, obviamente, eso es lo que falta. Y eso es igual a 402.12. Y este es igual como uno que ya hicimos, ¿ok? Que ya hemos hecho. Entonces, vamos a simplificar este lado izquierdo de los signos iguales, haciendo la multiplicación y el exponente. De esas dos operaciones,
se hace primeramente el exponente 2 al cuadrado primero. Y eso sería 4 por A, igual a 402.12. Ok, ahora ya nomás es... Ahora tengo que utilizar la calculadora para hacer esta multiplicación pi por 4. Ok, ¿y dónde está mi calculadora? Ok. Ok, aquí estamos. Pi por... ¿qué? ¿Qué dije? 4. Y es igual a 12.56666. Ok, bueno, 0.566. O 56. Y voy a poner nomás hasta el centésimo, hasta 56, nada más. Ok, entonces me da 12.56 a, ya no, bueno, sí, ¿por qué no? Vamos a dejar los paréntesis. Igual a 402.12. Y como yo creo que ya están viendo, porque de hecho de que hemos hecho algunos ya como este, el último paso es despejar el 12.56 del A, y para dejar A solo en un lado de los signos iguales. Y entonces para hacer eso tenemos que dividir, porque estos dos números A y 12 están multiplicados. Entonces para despejar, operación contraria, división. Y lo que se hace en un lado se hace lo mismo en el otro, pero primeramente acá para eliminar el 12 entre sí mismo se cancela y me deja con A solo, o 1A, pero ya saben que 1A es igual a A. Y lo que dije, lo que se hace en un lado se hace en el otro. Entonces ya nomás es 402.12 entre 12.56. Y es lo que voy a hacer ahora. Ok, 402.12 entre 12.56. Ok. Y eso da 32.01. Para mí, vamos a decir aproximadamente 32. Ok. Ok, y esto va a ser nuestra altura de este cilindro acá. Ok. La altura es 32 centímetros. Ok. Así es. Así que pueden ver que hay diferentes maneras en cómo les pueden presentar problemas sobre volumen de cualquier figura, pero en este caso sobre cilindros. Álgebra es muy importante, y si piden especial, ¿cómo van? Tal vez se están preguntando, pues ¿cómo voy a saber si necesito usar álgebra? Si falta una de las dimensiones, pero te dan un total, como te dan el volumen de la figura, ok, pues eso sí voy a tener que buscar esa dimensión que falta. Algunas veces puede ser el diámetro, otras veces el radio, otras veces la altura, pero una de esas tres va a faltar, pero te dan el volumen completa. Y de hecho de que nos dan el volumen, bueno, no nos dieron el volumen directamente en tuvimos que sacar el volumen, pero nos dan suficiente información para sacar el volumen. Pero ya teniendo el volumen, podemos sustituir toda la información menos ese dato que falta, y luego resolvemos por ese dato que falta. ¿Ok? Ojalá que tienen suerte con esto, y vamos a ver el siguiente video.